Muy bien, continuamos con Audición Gomidas y como ya es costumbre, una vez al mes tenemos la grata compañía de nuestro queridísimo amigo, porque ya somos amigos, ¿no, Wellington? Sí, yo no me animo a usar esa palabra con tanta ligereza, ¿no es cierto? Creo que hay un vínculo, por ahora es un vínculo Oh, que va creciendo me voy a referir a eso porque es interesante lo que me sucede desde que incursioné en esta emisora y en este programa concretamente. Me vienen sucediendo algunas cosas que realmente me llaman la atención, ¿no? No olvidemos que yo estoy aquí a partir de un pedido que yo, si me permiten, y no me malinterpreten, más que un pedido, fue una súplica del Comité del Club Gramián, que necesitaba o que sentía que la audición necesitaba una mejora en el nivel general de contenidos. Es muy claro la chatura que existe a nivel de programación. Y probablemente también a nivel de audiencia, ¿no es cierto? Ustedes entregan lo que la audiencia pide, ¿no? Y de alguna forma... y bueno, en fin. Y yo, bueno, que tenía muchísimos proyectos, la mayoría de ellos en el exterior, de alguna forma, y haciendo un poco homenaje a todo lo que la armenidad representa y cómo uno tiene todo esto instalado en el corazón, asumí el desafío que para mí además implicó un ejercicio de adaptación, ¿no es cierto?, que no fue sencillo, ¿no es cierto? Porque, bueno, uno tuvo que adaptar las temáticas, pero también el vocabulario que uno utiliza normalmente para poder ser comprendido, ¿no es cierto?, tanto por ustedes como por la audiencia, ¿no? Y curiosamente, en ese recorrido que vengo haciendo, me están sucediendo algunas cosas que me tienen realmente sorprendido, ¿no? Yo hasta ahora me he movido permanentemente en altas esferas, ¿no? A nivel intelectual y de conocimiento. Y de pronto, desde que estoy aquí, esa única perspectiva de mi vida, que era una perspectiva, digamos, un caleidoscopio intelectual con el que yo observaba el mundo, le está dejando paso y al galope, yo diría al galope, a la expresión de una sensibilidad desconocida en mí hasta ahora. Es como que va ganando terreno y eso seguramente, y por eso les decía al principio, gracias a ustedes, que me reciben con amabilidad, y a la audiencia, que está cambiando insultos tras mi primera aparición por comentarios algo más agradables, ¿no es cierto? Tras mi aparición primaria fue realmente accidentada, digamos. Y bueno, en fin, si ustedes sienten que podemos ser amigos, yo realmente, para mí es una experiencia nueva. Me suceden cosas que absolutamente, para mí, nuevas, como decía recién. Sin ir más lejos, en el programa anterior, confesé, porque empieza a aparecer lo confesional, ¿no es cierto? Y yo confesé mi origen real. Ustedes ya saben, mi nombre real no es el que tengo, ¿no? Es un nombre artístico. Adoptivo. Yo adopté mi condición de armenio, yo soy de origen alemán, y de alguna forma poder largarlo aquí en el programa nunca lo había hecho, ¿no? Por supuesto. Hablé de mi papá también, Jürgen. Sí. Jürgen, que, bueno, nosotros somos originarios de la ciudad de Frankfurt. Yo adopté la armenidad en cuerpo y alma. ¿No es cierto, Alejandro? Inclusive les hablé un poquito que modifiqué hasta mi aspecto físico, ¿no es cierto? Para poder encajar. Y hoy por hoy abrazo la armenidad con un amor y una devoción que realmente es sorprendente, ¿no es cierto? Y hablé de mi papá y mencioné algo que había sido hasta ahora secreto, ¿no? Mi papá era, Schneider, mi padre Jürgen Schneider, que era el fabricante de los famosos tendederos Schneider, pero hablé y mencioné algo que había sido, por supuesto, velado todo el tiempo, y es que en nuestra casa la verdadera fuente de ingreso era la condición de transformista de mi padre en los cabarets de Frankfurt. Y bueno, y ahora mismo, de repente estoy caminando por las calles y me emociono. Me emociono y de pronto me encuentro llorando por cualquier cosa. Está sensible. Evidentemente. Y yo quiero agradecerles a ustedes porque ustedes probablemente me han, sin que yo lo percibiera, vaya a saber qué extraños mecanismos están siendo ejecutados para que yo hoy esté en una etapa distinta en mi vida. Entonces somos amigos.
Ya está. Vamos a decir que están haciendo una amistad. Están haciendo, ahí Están está. haciendo una amistad, quién sabe el tiempo dirá, Sí, ¿no es cierto? sí. Bueno, y hoy, claro, yo inicialmente cuando planifiqué toda la actividad del año, había previsto para hoy un tema apasionante que es la influencia de Gilgamesh, el inmortal, en la obra y el proceso creativo del padre Gomidás. Pero claramente en un momento sentí que era una propuesta muy ambiciosa. Y a partir de los comentarios y de la sugerencia de mis seguidores en Instagram, los fans. decidí traer un tema mucho más terrenal, un tema que seguramente va a estar al alcance de casi todos, y que tiene que ver con el varón armenio y la sexualidad. Bueno. Y hago una aclaración previa. Sí. ¿Por qué digo el varón armenio y no la mujer armenia? Por un hecho contundente. Y es que es el varón armenio, es en el varón donde se suceden, donde existen algunas situaciones muy particulares, muy peculiares, que ameritan un estudio en particular de esta cuestión. Y tengo apuntes, porque yo tengo fuentes, yo recurro a otros, digamos, escritores o otros estudiosos en las temáticas. En este caso, ¿sabes que estos lentes no son los de ver de cerca? Son de ver de lejos. Porque digo, tiene los lentes puestos, pero se los saca para... Me robaron otra vez. Siento. La segunda vez que otra cosa nueva que me está sucediendo es que me roban a partir de que y sí, porque te ven conocido y dicen... Me robaron la boina escocesa. Sí. Qué lástima, con razón veíamos y que... estoy, así como para ustedes, ¿dónde está la cámara? Allá. Este soy yo. Sin la boina, la pipa, que definitivamente se está transformando en un objeto decorativo. Tené no cuidado que eso aquí. no te... Sí. Estoy a punto ya también de abandonar la pipa. Esto ha sido realmente una transformación. En todos los sentidos. Una metamorfosis. Vaya a saber cómo termino yo este año, en qué condición, ¿no es cierto? Y hoy traje para hablar de este tema, del varón armenio y la sexualidad, primero que nada, decir un hecho que es también... es un hecho sabido por todos, conocido, y esa es la condición eminentemente sexual del varón armenio. Y me apoyo en un material de la antropóloga Lisa Shorik Abrasian, que en su obra Trilogía identifica claramente cuáles son los 3 polos sobre los cuales se mueve la vida del varón armenio. A ver. Lisa Abrasian habla primero de Mairik. Mairik es permanentemente, Mairik, Alejandro, muy bien, veo que estás absolutamente involucrado. No sé si es la Lisa que todos conocemos porque me genera un poco de duda y además justamente cuando empezaste con tu espacio, Lisa Brasian pone que le mandes un saludo. Entonces, sería curioso que fuera exactamente ella. No sé, la verdad. Yo no tengo contacto personal con ella, sino de su obra. Incluso no la conozco personalmente, cosa que me encantaría. Bueno. Porque la verdad es un referente, ¿no es cierto? Está. Bueno, Lisa decía que Mairik es el polo, dentro de estos 3 polos, es el principal. Mairik. La vida del varón armenio está en torno a Mairik y curiosamente en todas las etapas de su vida, no solo en su época de niño o de joven soltero, sino que también luego, cuando ya está en pareja, de novio o casado, Mairik opera desde una posición muy, muy contundente. Bien. El segundo polo que identifica Abrasian, Lisa Shorik Abrasian, es el armenio corre permanentemente atrás de la plata. Porque es un tema, el armenio sabemos todos, y de hecho Lisa lo explicita, pésimo administrador. El armenio se funde y vuelve a empezar varias veces en su vida, ¿no es cierto? Y ella habla de un hecho que es también central. El armenio vive, dice ella, como cree que merece vivir y no como debe vivir, como puede vivir. Y finalmente, la tercera pata de esta trilogía es la vida sexual. La vida sexual esencial para el varón armenio, en 2 campos que ella define claramente que son la fantasía sexual y la ejecución propiamente dicha de esa actividad sexual, ¿no es cierto? Con un ingrediente que ella aporta, que yo sigo con atención,
Y es la condición, la mirada del otro, o la otra, en este caso, acerca del amante armenio. El varón armenio es, en líneas generales, un buen amante. Recordado normalmente, y perdón por esta tos que tengo, recordado por sus antiguas parejas, que pasado el tiempo, a la hora del balance, dicen, a ver, aquel chico, Hagop, era un buen amante. El armenio, y es buen amante esencialmente, aquel joven. ¿Tú estás escuchando, querido? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Por qué es valorado por sus exparejas? Porque el varón armenio se ocupa y se preocupa de que su compañera, sea ocasional o no, disfrute y sienta el placer del acto sexual. No es un actor egoísta, egocéntrico, sino que le importa, le interesa. ¿No es cierto? Bien. Muy fantasioso. Mucha fantasía en la vida sexual del armenio. ¿Ustedes pueden acotar algo? Yo con mucho gusto. Todo esto lo dijo Lisa, entonces, en su Esto es la estudio. obra de ella en ese estudio. Es un libro extenso, es digamos. un libro que además se recurre, es un poco lo que hacían Master y Johnson hace ya unos años. Hoy Lisa está ocupando ese terreno como referente sexual en general, pero su condición de armenia hace que conozca perfectamente la temática sobre la que está refiriéndose, ¿no es cierto? El armenio Abrasian habla del armenio y la necesidad de lo visual. Por eso el armenio llena de espejos las habitaciones en las que decide, ejecutar. Ejecutar es una palabra que es un poco contundente, ¿no? La vida sexual sucede en salones que normalmente tienen espejos por todos lados. Así lo define ella claramente, ¿eh? ¿Por qué? Dice, porque el armenio necesita verse reflejado. Es algo que es... yo no pretendo que la audiencia esto esté de acuerdo, ni que sea en todos los casos de esa forma, ¿no? Pero sucede mayoritariamente. A la vez, hay un dinamismo entre el momento de la actividad sexual. El armenio, hay una estadística que presenta esta chica, en la que promedialmente el armenio cambia de postura sexual después de 1 minuto 10. Entonces, imagínense una actividad sexual de media hora, supone alrededor de 20 cambios de postura. Lo cual yo no califico, yo no estoy aquí para decir qué está bien y qué está mal. Simplemente son características que me parece importante reflejar. La verdad que deje de fumar un poco, capaz. No, es una tos rebelde que tengo. Y después hay un material muy interesante que estuve mirando esta semana de un activista sexual de nuestra colectividad llamado Rafi Bagdasarian, que incorpora, me voy a sacar los lentes un poco, discúlpenme, sí. Y pregunta, ¿por qué el varón armenio recurre a los llamados moteles o hotel alojamiento? ¿Por qué esa necesidad casi visceral, ¿no?, de recurrir a ese tipo de establecimiento? Y él menciona 2 razones que lo explican. La primera, el varón armenio normalmente no lleva a su pareja a su casa porque normalmente vive con Mayrik. Claro. Uno de los pilares. Y Bagdasarian nos trae una estadística asombrosa. Está estudiado. El varón armenio, normalmente soltero, ¿no?, vive con su madre, vive con Mayrik hasta la edad de 42 años y 7 meses. Reitero, 42 años y 7 meses. Pero qué atraso, ¿no? No estoy aquí para juzgar. Bueno. ¿Ustedes claro. han vivido la experiencia ustedes? No, pero digo, 42 años me parece... No se despega de Mayrik. Y claro, no se despega de Mayrik. Pero ustedes lo ven como una falla, como una debilidad. Y sí, imagínate que venga alguien de 42 años y te diga, sigo viviendo con Mayrik, decís. Permítanme, Disculpa. vayamos un poco más al grano. No sé qué opina Cari. En el caso de ¿ustedes tienen parejas armenias? No. No. Entonces, es una mirada, digamos, la mirada de ustedes es una mirada un poco ajena, ¿no es cierto? Sí, está bien, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Estamos aquí para traer temas, para hablar y traer consideraciones generales.
En fin, Bagdasarian habla además de la obsesión por la ambientación. Y ahí entra un poco en juego eso que el armenio necesita hacer una vez que está en la habitación, normalmente de un lugar especial. Esa es la segunda razón. Es la segunda razón. La primera es que no puede llevar a su casa a la chica porque está Mayrik. Y imagínense si... Pero es un desastre. La Mayrik ya se cree que Mayrik es la ya futura esposa. impone las condiciones, claro, y decide qué va a pasar y qué no va a pasar. Sí. Y aparte la situación dificultosa, ¿no? Que para cualquiera de los dos jóvenes, en este caso, implicaría una relación donde una pared de por medio está Mayrik. Claro. Una falta de respeto. Aparte, una tensión sexual, y no es un acto sexual libre, ¿no? Digamos, es un acto donde después la gente realmente queda cansada, ¿no? Pero por la tensión. Bien. Y hablando de la ambientación, el armenio es obsesivo por la ambientación y por la escena, por el lugar donde transcurre. Hablamos recién de los espejos, de la necesidad de verse reflejado. Pero además, y esto es muy interesante, el joven armenio o el armenio, el veterano también, una vez que está en esa habitación, necesita empezar a tocar todos los controles, los botones, los juegos de luces, hace girar la cama, si la cama es redonda. Él necesita, le gusta y por momentos olvida dónde está y con quién está, porque cual joven que está con un videojuego, él queda absolutamente atrapado por esa dinámica psicodélica. ¿No es cierto? A tal punto que muchas veces la chica de turno le dice, escúchame, Cricor, ¿qué esperamos? Ha pasado muchísimas veces. Y bueno. Ay, perdón, por favor. Hay otro tema que me interesa mucho trabajar, que es la segunda parte, porque hablamos primero de la fantasía sexual y cómo el varón armenio, lo vive a nivel mental, ¿no? Y luego, segunda parte, la ejecución. Acá traje un aporte que es magnífico realmente, un epistemólogo porteño llamado Mariano Rubén di Lavarian, no sé si lo ubican. No. Les recomiendo la lectura de la obra de Mariano, es extraordinario, una claridad conceptual y además, y algo que es muy interesante, utiliza un vocabulario que nos permite a todos, bueno, a mí, a ustedes en este caso, el acceso inmediato al conocimiento. Y en un tono porteño, él creo que es de Don Torcuato, no recuerdo exactamente de dónde es, y utiliza un lenguaje por momentos coloquial, callejero, y realmente se hace entendible. El armenio es un animal sexual. Es la obra que Mariano Rubén di Lavarian entrega en esta temática, con un capítulo especial a lo que él denomina Circus Delirium, también traducido como delirio circense. De circense, de circo. Me imagino que habrán entendido que circense viene de circo. Y habla di Lavarian de la necesidad del joven armenio, o del armenio en general, no tiene por qué ser joven, de actuar como un acróbata, de realizar proezas físicas durante el desarrollo de la actividad sexual. No sé por qué esta sonrisa. ¿Te sentís reflejado? Eso. Sin duda te sentís reflejado. Luego, si querés, podés venir, sumarte aquí y contar alguna experiencia que hayas vivido personalmente. Hay que despojarse de las vergüenzas. Hay que ir por la verdad. Bien. Normalmente, esta intención del armenio es para impresionar a la pareja. Sobre todo, por supuesto, en las etapas iniciales, donde la relación empieza a nacer y donde el armenio, sabedor, además de su falta de atractivo físico normal, siente que debe compensar. ¿Y cómo compensa normalmente el armenio la falta de atractivo físico? A través de lo que vulgarmente se llama la parla. ¿Y por qué falta de atractivo físico? Porque el modelo actual de belleza nos aleja a nosotros de lo que el mercado Claro. está pidiendo. Ah, sí. El mercado pide gente alta. Con nariz normal, Pide por piernas ejemplo. largas. Hay casos de piernas largas. Difícil. Disculpame, Excepciones. conocemos a uno muy bien y creo que vos también lo ¿Piernas conoces.
Piernas largas. Puede haber alguno. Vamos, Misak de Raderian, no sé si lo conoces. es un caso especial. Ah. Es un caso especial donde la genética obró caprichosamente, Ah. al punto tal que es uno de los casos de congresos. Yo he Claro. escuchado el caso de este muchacho Misak, en congresos donde es inexplicable. Esa No altura. quiero, ¿Será armenio? no puedo decirlo. Yo, bueno, en fin, es una situación excepcional, ¿no es cierto? Pero sabemos muy bien que el modelo normal, el modelo, digamos, convencional, no ofrece el tipo de, el modelo, digamos, justamente que está hoy en valor, ¿no es cierto? Entonces, Mariano Rubén de la Varian habla del armenio casi como el sexo para los armenios casi como un deporte extremo. Y en determinado momento de su obra se detiene él en un aspecto que es decisivo. Y es que el armenio, además de tener ese carácter, esa condición de querer ser realmente un acróbata, muchísimas veces lo hace sin tomar precauciones, sin ser cuidadoso en la ejecución Ujú. de esas proezas. Y trae una estadística que es espeluznante. Y lo voy a leer porque es asombroso, ¿no? Bueno, y habla del exceso de pasión y también, como una de las razones de estas cifras que voy a dar ahora, la falta de estado físico. ¿No es cierto? Y dice que en lo que va del año, solamente en el Hospital Central de Ereván, capital de nuestro país, hubo 766 casos de internación de urgencia por poses fallidas e intentos de digamos, ejecuciones de jugadas, como se dice ahora, que terminaron con dislocaciones, y que se escuche bien lo que estoy diciendo, Qué grave. y en 112 casos, la necesidad de recurrir a prótesis. Lo cual deja de ser folclórico para transformarse en una situación emergente que hay que atender. En tal sentido, la alcaldesa, una de las alcaldesas de Ereván, organizó una campaña llamada Uyatrutiun Asper para tratar, y bueno, recurrió a mí, me llamó, yo estoy organizando esa campaña, pensando en justamente empezar a modificar esa situación. Pero no podemos modificar a la persona. Claro, pero hay que actuar sobre ese impulso fedaí, así lo llama ella, el impulso fedaí de querer salir a la guerra. Y esto es un tema de salud también, ¿no es cierto? Pensemos que hace algunos años esto era peor. Ustedes escucharon hablar de Mikhail Gorbachev, me imagino. No. Por Dios. No. ¿Tú, Alejandro, escuchaste hablar de Mikhail Gorbachev? Bien. Ni te pregunto a ti, Lázaro. Ni te pregunto. Bueno, en los 80, antes de la llegada de Mikhail Gorbachev a lo que era en ese entonces la Unión Soviética, en las diferentes repúblicas armenias, incluida la República Soviética, aquí se decir, incluida Armenia, por supuesto, la actividad sexual debería suceder a oscuras. Imagínense entonces estas cifras lo que serían en aquel momento. Ujú. Todo esto ahora está en una situación de mejoría lenta, paulatina, pero real. Bien. ¿Qué más puedo aportarles? En fin. Yo quiero saber sobre la campaña. ¿Qué campaña, perdón? La campaña Uyatrutiun Asper. Sí. Vas a ser parte. Estamos yendo, yo todavía no estoy, bueno, justamente el hecho de estar aquí, radicándome un poco en Montevideo, en mi ciudad, en la ciudad donde vivo, que es Brighton, y además ahora tengo pensado ir en el mes de agosto, para el día de 24 de agosto exactamente, estaré en Hayastán. La noche de la nostalgia. Sí, para mí va a ser una misión de estar en Hayastán, estamos coordinando algunos programas para ir casa por casa, sobre todo en las casas donde Pero qué hubo. trabajo. Lo haremos y no quedará casa a la que no entremos, para promover esto que tiene que ver con la salud sexual. Ya no tiene que ver con la performance. Claro. Tenemos que erradicar el concepto de performance sexual. ¿Se entiende? Sí. Bien. Para cerrar, les hablaba al principio de esto que me está sucediendo, de la necesidad de traer y poner sobre la mesa cuestiones en donde seguramente me veo involucrado y mostrar la flaqueza, la debilidad, la sensibilidad que aflora. Y así yo lo permito, ¿no es cierto?
Y mi condición de libre pensador, y ya cierro en algunos minutos, sé que el tiempo nos acusa, no me excluye de mi condición de armenio. Y yo soy un varón armenio. Y como tal, también soy, digamos, de alguna forma también expreso todo esto de lo que he hablado hasta ahora. Y debo confesar o compartir mejor con ustedes, que he sido un asiduo concurrente en otros años, ¿no? Ya no, a lo que se llama casa de masaje. Una versión, digamos, más marketinera y más aceptable de lo que antes eran los burdeles, ¿no es cierto? Más folclóricos, seguramente, eran los burdeles de antaño, ¿no es cierto? Y bueno, debo decir que en aquella época, muy simpática, por cierto, muchísimas veces encontré en los halls de espera a varios compatriotas. Y no solamente a jóvenes que se iniciaban, porque en aquella época el contexto de época marcaba eso, de la iniciación eran esos lugares, ¿no es cierto, Alejandro? ¿Tú dónde te iniciaste, querido? Hace mucho ya. Bien. ¿Y tú, querido? Más o menos. Bien. Estaría lindo, interesante un día poder también transmitir experiencias personales, destapando un poco la olla, ¿no es cierto? Y no nos incomode, por favor, a los muchachos. Le poner a ese espacio. Decía que había muchos jóvenes y gente adulta también, gente que iba mucho, ¿no? Y claro, cuando uno llegaba, algunos se incomodaban, ¿no es cierto? Y entonces se sumergían nerviosamente en la lectura de las revistas de época, las revistas, qué sé yo, Radiolandia 2000, Vosotras, el Gráfico. Pero otros, en cambio, celebraban bulliciosamente esos encuentros y se generaba una atmósfera festiva en el hall de espera que muchas veces era de alguna forma interrumpida por la encargada del lugar o el encargado del lugar, que, como sucede muchas veces en los velorios, donde llega un momento que el bullicio es sorprendente, y nos pedían silencio, un poquito de respeto por la situación, que no era un cuerpo muerto, digamos, no había un fallecido, pero había un momento, digamos, de intimidad, ahí en las paredes contiguas donde estábamos nosotros, ¿no? Hay un caso célebre, lo voy a traer. ¿Con nombre? No quiero dar nombres, me pidieron nombres mis seguidores de Instagram. Había un joven armenio, treintañero en aquella época, que ingresaba a la habitación con un cassette de música griega, de aquel intérprete fantástico llamado Yorgos Dalaras. Y él ingresaba como quien ingresa a una fiesta. Y se escuchaba desde el hall la música, y de repente se escuchaba Yasu, lo cual generaba un ambiente de cumpleaños de 15, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Era realmente... No se puede decir nombres. No lo vamos a dar. Después, si quieren, luego que me retire o cuando se corte la transmisión, les voy a dar algún nombre y se van a sorprender. Hay nombres de dirigentes importantes de la institución. Pero prefiero no recorrer ese camino porque sabemos que esto somos pocos y nos conocemos todos. Y mañana puede caer alguna cabeza, ¿no es cierto? Y quiero saludar especialmente, antes de cerrar mi intervención, a quien me atendía en aquellas instancias. Una persona maravillosa, muy educada, realmente muy empática también. Getulio era su nombre, era un joven de origen brasileño, quien realmente me trató permanentemente con respeto, con mucha dedicación. Y hoy, casualmente, Getulio reside en la ciudad de Valle, donde tenemos nuestro templo todavía, yo soy pastor, todavía mantengo esa actividad. Y paradójicamente, lo que es la vida, ¿no? Hoy, cuando estoy en Valle, ejerciendo mi condición de pastor, soy yo quien lo atiende muchas veces, cuando él circunstancialmente pierde la fe, ¿no es cierto? Y lo que es la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, simplemente quería traer con esta anécdota, digamos, folclórica, poder ir cerrando mi intervención de hoy. Voy a estar la semana que viene en la Universidad de la República, aportando 3, le digo para la audiencia, para que quiera asistir, sí. Hay un 2x1, y hay 3 temas centrales, lo digo y ya puedo cerrar. La primera es el renacer del imperialismo japonés, el deseo de renacimiento del imperialismo japonés. Segundo, el crecimiento del veganismo en Asia Menor. Y la tercera charla que daré es sobre la creciente tendencia
que hay en nuestro país de ponerle como nombres a las casas de ropa de venta de niños trigo y maíz, miel y avena, o nombres estúpidos totalmente como verde y trigo. Ese punto es el más interesante de la charla. Es me realmente parece. apasionante porque La verdad que sí, hay un imperdible. chantaje emocional que apunta primero a la ternura y a la compra, al consumo. Sí. Lo analizaremos en otras circunstancias con muchísimo gusto y quiero agradecer especialmente a ustedes dos, a quienes están aquí hoy, y a los chicos también, la posibilidad de salir al aire. Te agradecemos muchísimo, muy interesantes todos los puntos que tocaste. Espero que los autores en los que se haya basado sean reales porque están llegando en los comentarios como que... no sé. Los comentarios hay que tomarlos con mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque hay mucho morbo. Yo le creo a usted sobre el 100%. tema. Por Hay ejemplo, mucho Lisa morbo. dice que ella no dijo nada, pero yo realmente te creo. Probablemente si es la misma Lisa Abrasian. Lo que pasa es mucha coincidencia, ¿no? Bueno, no creo que sea la única, ¿no? Sí. Habría que ver. Ella, yo no puedo pensar que sea ella, necesariamente, ¿no es cierto? Capaz que no, vamos a creer. Depende si su segundo nombre es Yohik. Yo vi, claro. Yo que ella, ¿no? En este caso, no, ella no sé si está ahora en el Club Bramián. No, hoy no hay actividades en el club, así que no creo que Qué esté, lástima. pero Me estoy está ahí en viendo. YouTube, está. Sí. Me estoy viendo y qué distinto soy con la... ¿Se dan cuenta que ustedes Sí. me han humanizado a tal punto que me estoy viendo por primera vez sin mi boina Sí. y con la pipa a medio camino? Yo pensé que eras pelirrojo, nunca te creí. y me morocho. agrada mi imagen. Era rubio antes. ¿Era rubio? Era rubio y se Ah, transformó. ¿Se está acuerdan? bueno. Entonces. Karl-Heinz yo medía 1,88 a los Schneider. 16 años. Claro. Es Schneider, ¿no? Schneider. Ah, bien. Ya vi, no. ¿Cómo? Schneider. Ah, bien. Ah, Karl-Heinz. Bien. Así que bueno, mírenme, estoy empezando a amigarme con mi imagen y esto también se lo debo probablemente a sí, ustedes. sí. Así que bueno, les agradezco. Te agradecemos nosotros. Por favor, un gusto. Nos vemos el próximo mes. Con mucho gusto.